Me acompaña en el CES de Jaén Javier Valle. Es una de las personas que han estado detrás del proceso de elaboración de la LOMLOE, una ley que está sonando con mucho ruido entre la comunidad educativa, y en el CES de Jaén hemos considerado que es una persona ideal para acercarnos a esta nueva ley educativa. Javier Valle López es doctor en Ciencias de la Educación, Premio Extraordinario de Doctorado, primer Premio Nacional de Tesis Doctoral en Educación Comparada Pedro Rosselló, concedido por la Sociedad Española de Educación Comparada. Javier es profesor titular de la UAM, especialista en educación supranacional y más concretamente en la política educativa de la Unión Europea en cuanto a competencias clave, Espacio Europeo de Educación Superior, Programa Erasmus, política sobre profesión docente, entre otros aspectos. Es director del Grupo de Investigación reconocido de la UAM sobre políticas educativas supranacionales, en cuyo marco coordina diversos proyectos de investigación competitivos. Además, es asesor externo de Eurydice y miembro de Team Europe, equipo de expertos sobre la Unión Europea de la Comisión y el Parlamento Europeo. Javier también es vicepresidente de la Sociedad Española de Educación Comparada, miembro del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, y de la Sociedad Española de Pedagogía y de la Comparative Education Society in Europe. Director de la Journal of Supranational Policies of Education y codirector de la Revista Española de Educación Comparada. Además, es miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y ha sido galardonado con la Exaltación al Mérito Educativo, Filosófico y Humanístico Iberoamericano en 2021 por la Red Iberoamericana de Pedagogía. Además, tiene múltiples publicaciones que tiene compartidas en la red y podemos acercarnos a ella para conocerla. Bueno, pues este extenso currículum le avala para este trabajo que ha desarrollado y, una vez más, gracias por acompañarnos hoy, en esta mañana, en el CES de Jaén. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Para mí es un verdadero honor poder estar compartiendo modestamente algunas ideas sobre esta nueva ley, sobre la LOMLOE. Solo un matiz a la extensa presentación que habéis hecho, que agradezco enormemente. Es solo una cuestión de tiempo el acumular méritos. Y es que yo no he estado detrás de la elaboración de la ley como tal, sino que he pertenecido al grupo de expertos que ha asesorado en la parte de desarrollo del currículo de la LOMLOE, ¿vale? Solo ese pequeño matiz al que luego también haré referencia. Gracias por la presentación y a todas y a todos los que estáis ahí viéndonos, pues os doy la más calurosa bienvenida. Gracias por escucharnos. Muy bien, muchas gracias Javier, y un verdadero placer el poder compartir contigo este ratito. Bueno, empiezo yo esta entrevista, esta conversación. Hablaba antes Lola en la presentación del ruido mediático que hay en torno al sistema educativo actual, a la nueva ley que se viene, y bueno, quería preguntarte un poco, pues grosso modo, ¿qué novedades nos trae esta LOMLOE? ¿Qué novedades podemos ir anticipándole al profesorado? Bueno, antes de nada yo debo decir que efectivamente toda ley educativa en nuestro país desgraciadamente genera mucho ruido. Probablemente porque seguimos cayendo en la misma piedra, como decía nuestro internacional cantante, ¿no? Seguimos tropezando siempre en la misma piedra, y es la piedra de no llegar a una ley educativa que represente un amplio espectro del arco parlamentario. Realmente esta es una ley que ha sido aprobada sin contar con el partido mayoritario de la oposición, como las anteriores leyes del partido que ahora está mayoritariamente en la oposición había aprobado, también sin el concurso del partido que ahora está en el gobierno. Creo que realmente esto es un problema que tenemos en España y que yo he denominado en algún escrito la política Penélope, ¿no? Lo que uno hace en una legislatura parece que luego va a venir el otro a destejerlo y a deshacerlo. Yo, sin embargo, a este respecto quiero decir que en esta ocasión hay un elemento de la ley, en concreto del currículo de la ley, que es el enfoque competencial del currículo, que es un enfoque que ya aparecía en la LOMCE anterior
y ya aparecía en la LOE anterior y que ya incluso atisbaba la LOCSE. Por tanto, uno de los grandes elementos novedosos de la ley es que, a pesar de que el enfoque competencial de la enseñanza lleva ya tiempo intentando calar en nuestro país, con esta ley se le da, creo, un empujón técnico y jurídico verdaderamente fundado, verdaderamente solvente en relación a otras leyes. Por tanto, hay mucho ruido en la ley en términos de aspectos de la ley que no son curriculares. Centros de educación especial, financiación educativa, conciertos escolares, enseñanza privada, enseñanza de la religión, evaluación de los aspectos de la religión o no, es decir, muchos aspectos polémicos. También el hecho de haber sido una ley que se genera en pandemia, que no cuenta, como ya he dicho, con el otro partido de la oposición, pero todos esos aspectos son aspectos en los que yo ahora no me voy a centrar, porque yo donde he tomado alguna parte es en el asesoramiento a la parte del desarrollo curricular. En esos aspectos no me voy a centrar, pero en el aspecto curricular, la gran reforma que presenta, la gran novedad es que el currículo deja de orientarse centrado solo en contenidos y pasa por fin a orientarse hacia unos perfiles de salida del alumnado que van a venir diseñados en competencias. Esto no quiere decir que se abandone el contenido, porque demagógicamente hay quien expresa que si se enseña por competencias ya no se enseñan contenidos. Sencillamente esto es desconocer que las competencias requieren unos contenidos. No se pueden generar las competencias en vacío. Las competencias requieren unos contenidos, pero hay muchos contenidos que pueden aportar a las distintas competencias. Por eso es importante, y este currículo flexibiliza mucho con los saberes esenciales, una selección por parte del profesorado de aquellos contenidos que ayuden a desarrollar las competencias. Creo que el gran punto fuerte de la reforma es una apuesta ya, por fin, decidida y técnicamente bien construida de un currículo competencial. Ahora, eso sí, este currículo competencial no puede olvidar una tradición académica española que está muy arraigada en un saber disciplinar y, por tanto, no puede dar un salto mortal en el vacío directamente de las antiguas materias a las actuales competencias. Y en este sentido creo que es inteligente por parte de la arquitectura curricular que desarrolla la ley el hacer puentes entre las antiguas materias y el concepto de competencia a través precisamente de las competencias específicas, que son aquellas subcompetencias que cada materia puede aportar a las competencias. Bueno, todo esto lo podemos ir desarrollando más extensamente, pero grosso modo la gran aportación de esta reforma es la construcción de una arquitectura curricular coherente en términos competenciales, frente a otras leyes que, si bien venían mencionando esta cuestión de las competencias, nunca habían desarrollado una arquitectura que fuera coherente para poder enfocar un aprendizaje competencial. Javier, encantado de tenerte aquí con nosotros. Quería plantearte la siguiente cuestión, y es que, como bien dices, ya desde la misma LOCSE ya se atisbaba, ¿no?, ese enfoque competencial, y ha habido diferentes leyes con diferentes gobiernos y diferentes momentos, pero desde el 2006, ¿no?, ya están con nosotros esas competencias básicas, ¿no?, por entonces, pero hay una serie de resistencias por parte del sistema, en diferentes puntos del sistema, por el cual no, a pesar de que llevamos ya muchos años, tanto Europa como nosotros desde nuestras diferentes leyes, con diferentes partidos y diferentes momentos, se lleva apostando por las competencias, realmente no hemos llegado a arrancarlas, ¿no? Y este es sin duda un paso más. ¿Qué nos puedes comentar en torno a esas resistencias que estamos viviendo y que tenemos? Y con respecto a tu experiencia en esa política supranacional y esa visión global de cómo está calando esto en el resto de países, ¿qué prácticas se realizan, qué prácticas de éxito se realizan en otros países para que estas resistencias, ¿vale?, entren en una dinámica que interesa caminando hacia una enseñanza más competencial?
Pues mira, son preguntas muy interesantes las que haces y has puesto el foco en una cuestión sobre la que hay que detenerse antes de responderlas. Y el foco lo has puesto en la cuestión supranacional. Es decir, esto de las competencias no es un capricho político, no es una moda de unos cuantos, ni es, bueno, pues una cuestión que no está fundada. Las competencias están en el paradigma pedagógico desde hace la friolera de 50 años. Hay muchos profesores que están ejerciendo ahora mismo que no habían nacido y ya estaban las competencias ahí. La UNESCO, en un informe de 1972 titulado Aprender a ser, habla precisamente de que la movilidad del conocimiento ya es tan grande y la era digital ya está tan avanzada que no se puede perder tanto tiempo en transmitir meramente información y que hay que dedicarse más a aprender a aprender. El concepto de aprender a aprender aparece fundamentalmente en los años 70, en ese informe de Aprender a ser de 1972, incluso antes en el informe Legrand de 1970. 50 años de apuesta competencial desde los organismos internacionales. ¿Por qué? ¿Porque un marciano vino y les dijo que había que hacer las cosas competencialmente? No, porque equipos de expertos internacionales que son capaces de leer los signos de los tiempos y de adelantarse a los signos de los tiempos, se dan cuenta de que hay un elemento trascendente que va a cambiar la historia de la humanidad, y es la digitalización de la especie. En 1969 colocamos a 3 personas en la Luna, sin cables, y nos comunicamos con ellos de manera satelital, de manera digital. El inicio de los computadores, el inicio de la comunicación digital ya está ahí. Estos informes del año 70 y del 72, justo después de la llegada del hombre a la Luna en el 69, lo que vienen a decir es, señores, la especie humana está entrando en un nuevo nivel, en un nivel en el cual la información va a estar en otro formato, que ya no es el papel, que es el formato digital. Un nivel en el cual todo el mundo va a tener acceso a la información, y se ha demostrado, hoy cualquier chaval de 13 años tiene toda la información del mundo en el trasero, porque la lleva en este móvil, en el bolsillo trasero de su pantalón. Y esto cambia radicalmente el papel de la escuela. El papel de la escuela no puede seguir siendo un lugar donde vengo a que me dicten información, porque esa información solo está en la escuela. En un mundo digital en el que la información está aquí y en todas partes, el papel de la escuela tiene que cambiar. Hoy sobra información, nos ahogamos en información, pero estamos sedientos de un vasito de verdadero conocimiento, que es la información integrada, asimilada, comprendida de manera significativa. ¿Esto qué hace? Esto cambia radicalmente el papel de la escuela, y los organismos supranacionales así lo vieron hace 50 años. Dijeron, el papel de la escuela ya no puede seguir siendo dictar apuntes, porque la información está en todas partes. Tiene que ser ayudar a seleccionar información fiable, ayudar a interpretarla correctamente para que los estudiantes generen su propio conocimiento. Es evidente que esto, que es el enfoque competencial y que lleva 50 años en la política supranacional, todavía no ha calado, por ejemplo, en España, de manera clara. La LOCSE, efectivamente, tú lo decías, hablaba de objetivos cognitivos, objetivos instrumentales y objetivos actitudinales. Las competencias están compuestas de conocimientos, destrezas y actitudes. Se adelantaba de alguna manera a esa visión, pero le faltaba la vuelta de tuerca que es verdaderamente la competencia, que es Esto no lo abordaba la LOCSE. La LOE, en el del 2006, cuando ya la Unión Europea en el 2004 ha lanzado un marco europeo de competencias, habla de competencias básicas y comete ahí un pequeño error terminológico que lleva al profesorado a confundir las competencias básicas con los conocimientos mínimos suficientes. Por tanto, vamos destilando una serie de, digamos, de errores, de malos asentamientos que culminan también con la LOMCE, que aborda competencias clave y las llama competencias clave, pero que al meter los estándares de aprendizaje basados casi exclusivamente en contenido cognitivo, vuelve otra vez a dar un paso atrás en la dirección competencial.
Creo que esta vez estamos en el camino, diseñando perfiles competenciales verdaderamente construidos desde el trenzar conocimientos, destrezas y actitudes, pero sigue habiendo una larga resistencia. Una larga resistencia que en este relato que he hecho de la historia de las leyes españolas en relación a las competencias, podemos encontrar la justificación. Esa resistencia se justifica, en primer lugar, porque las distintas leyes no han ido asumiendo el enfoque competencial con una solvencia técnica suficiente como para que el profesorado lo entienda. En segundo lugar, porque el profesorado no ha recibido la formación adecuada, porque este paradigma no es fácil, ¿eh? Yo no voy a decir nunca, ni de mi boca oiréis que salga la palabra fácil asociado a aprendizaje competencial. El aprendizaje competencial es muy complicado. Ahora, es posible, claro que es posible. Y además es imprescindible en una sociedad, como ya decía la UNESCO hace 50 años, completamente digital y con un crecimiento exponencial de la información. Fácil no es. Y al profesorado no se le ha explicado. Este país ha carecido de un plan nacional de formación en competencias. Los CERS, los CETI, los CRIE, según como se llame en cada comunidad autónoma, estáis haciendo un enorme esfuerzo desde hace muchísimos años por trasladar el enfoque competencial al profesorado y dar formación del profesorado en este sentido. Pero no es suficiente, no es suficiente. Hace falta que toda la formación inicial del profesorado, cambie y se reoriente hacia el paradigma competencial. Hace falta que la formación permanente actualice a los profesores en este sentido y, por otro lado, hace falta mucha mayor flexibilidad organizativa en los centros para que puedan trabajar con metodologías más competenciales. Por ejemplo, el tradicional currículo basado en un aula, una hora, una materia, debe romperse para un enfoque competencial. El enfoque competencial no aguanta más el esquema espacio-tiempo del currículo clásico. ¿Por qué? Porque hay que trabajar de manera multidisciplinar, hay que trabajar con proyectos, hay que trabajar profesores colegiadamente. A lo mejor tienen que estar con 2 grupos, 3 profesores haciendo tareas que son de distintas materias. Y eso no lo resiste un horario de 9 a 10 lengua y de 10 a 11 matemáticas. No resiste el enfoque competencial, la rigidez de la estructura organizativa de los centros contemporáneos. Por tanto, primera razón, profesorado, formación y comprensión. Segunda razón, rigidez de la organización curricular y de centros a los que hay que darles mayor libertad, mayor autonomía para trabajar de manera competencial. Y la tercera resistencia es histórica también. Somos latinos, somos napoleónicos, procedemos de un modelo educativo muy academicista basado en la repetición memorística de contenido. Esto es así porque nuestro sistema educativo viene del sistema educativo francés, del sistema napoleónico, de un sistema muy derivado de la Ilustración francesa, de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, donde lo importante era acumular conocimiento que luego fuese capaz de volcar. Esta tradición no es la tradición sajona, no es la tradición nórdica, que es una tradición de enseñanza mucho más aplicada, mucho más pragmática, mucho más enfocada a la resolución de problemas reales de la vida. Por eso, el enfoque competencial choca más en países latinos, en países mediterráneos, choca más en Italia, en Grecia, en Portugal, en Francia, cuyos resultados de PISA normalmente siempre nos cuesta más elevar. ¿Por qué? Porque PISA hace preguntas competenciales y nuestros países todavía no están adaptados a una metodología competencial. Esas serían para mí las 3 grandes resistencias. Profesorado, claramente, la cuestión de la organización de centros y el currículo y la tradición academicista napoleónica. ¿Qué experiencias podemos aprender? Finlandia, Portugal, un montón de países que nos enseñan que el currículo hay que hacerlo más flexible, más liberado de contenidos y más centrado en competencias que no obvian los contenidos, pero que seleccionan mejor qué contenido significativo. Y países donde los centros son muy autónomos para tomar sus propias decisiones de organización, de horario, de tiempo, de proyectos de trabajo, de trabajar en aprendizaje basado en problemas. Y esto, con un currículo napoleónico tan cerrado como es tradicionalmente el español, no se podrá hacer. Estupendísimo, realmente, Javier.
has trazado de una forma preclara las problemáticas que estamos teniendo con esa resistencia y nos ha hablado del aspecto clave de esa formación y de los liderazgos dentro que tiene que haber tanto dentro como fuera de los centros. Pero a este hilo te quería yo preguntar también en esta misma línea que, claro, ahora mismo muchos centros educativos trabajan centrados en los conocimientos, ¿no? En los contenidos. Y, sin embargo, se plantea un sistema ya desde hace mucho tiempo competencial, donde las destrezas y las actitudes, sin olvidar obviamente los conocimientos, se dirigen hacia un aprendizaje más auténtico, ¿no? Pero entonces nos encontramos como un blanco y un negro, ¿no? Por decirlo así, pero debemos de trazar un camino intermedio que nos conduzca, ¿no? No podemos decir, oye, estamos aquí, tenemos que ir hacia allá, ¿no? ¿Cómo ves tú ese camino que se puede trazar de pequeños pasitos que nos vayan llevando imagínate, de un centro que no trabaje en nada desde el punto de vista competencial, esté solo centrado en esos conocimientos, en esos contenidos, hacia esa competencia? ¿Qué pasos clave crees que tú debes de tomar un centro para hacer esta transición que, sin ninguna duda, como estás diciendo, no es fácil, no es algo que podamos llamar fácil, pero que obviamente es posible? Bueno, el primer paso del camino yo creo que es la formación. Yo he diseñado un modelo en cuatro Cs que tiene que ver con currículo, claustro, centro y comunidad, ¿no? Si nos centramos ahora solo en el aspecto, digamos, de centro, lo primero que tiene que haber es mucho liderazgo pedagógico para gestionar bien la formación que necesita el centro para transitar de una enseñanza muy cerrada en materias a una enseñanza más abierta en perfiles competenciales de salida. Para empezar, en esa formación hay que analizar muy bien cuáles son las 8 competencias clave y los perfiles de salida de esas 8 competencias clave. Y cuáles son las competencias específicas que pueden ayudar desde cada materia a conseguir esas competencias clave. Esos puentes se pueden hacer. Y se pueden hacer, por ejemplo, y la ley lo permite, mediante ámbitos. Para mí la clave está en romper el esquema materia y agrupar materias en ámbitos. Por ejemplo, el ámbito STEM para mí es clarísimo, el ámbito científico, es decir, hay que dejar ya de hablar tanto de biología, química, física, matemáticas e ir hacia un ámbito científico que de alguna manera genere proyectos compartidos, porque es como trabaja la ciencia real. La ciencia real para encontrar una vacuna para la COVID-19, desde luego, no trabaja un físico por un lado, un biólogo por otro, un químico por otro, un bioquímico por otro, un farmacéutico por otro. Es evidente que la vida real no funciona así. En la vida real el conocimiento no está tan compartimentalizado como el currículo lo compartimentaliza, ¿vale? Entonces, hay que agrupar las materias por ámbitos, ese es un camino. El siguiente camino es, una vez que tenemos ámbitos diseñados, generar en los centros aprendizaje basado en proyectos. Diseñar proyectos que permitan a la vez a los estudiantes ir alcanzando de manera cíclica las distintas competencias. ¿Esto qué requiere? Claro, digo, los ámbitos y los proyectos. Requiere un centro muy colegiado, un centro que esté con un fuerte liderazgo pedagógico, ¿eh? Ojo también a la dirección de los centros, a los equipos directivos. Los directores no pueden estar hasta aquí de burocracia, no pueden estar hasta aquí con el casco de bombero todo el día apagando fuegos. El director tiene que estar diseñando pedagógicamente cuál es el proyecto del centro y aglutinando en torno a sí ideas pedagógicas que sean coherentes para diseñar las competencias. Para eso también hay que formar a los directores. Y los directores tienen que tener un liderazgo pedagógico fuerte y el centro estar colegiado. Que el claustro esté remando en la misma dirección, en una dirección competencial. Por tanto, en síntesis, 2 grandes puentes para este camino. Uno, aprendizaje por ámbitos, tratando de establecer y de agrupar materias en ámbitos competenciales, estableciendo muy bien los puentes entre las competencias específicas de las materias y el perfil de salida de las competencias clave. Y lo segundo, para mí fundamental, el abandonar el esquema del trabajo rígido, unilateral, e ir hacia trabajos por proyectos. En esos proyectos nos encontramos un elemento que nos va a facilitar trabajar por competencias y evaluarlas, que son los desempeños. Cuando yo me he formado bien en competencias y concibo las competencias como desempeños, lo que miro en el estudiante cuando desarrolla un proyecto es el producto final de ese proyecto.
Cuando yo evalúo ese producto final, puedo ver los desempeños que hay detrás y, por tanto, rubricar adecuadamente el alcance de las competencias. ¿Se puede hacer? Por supuesto. ¿Es fácil? No, claro, ni sale en un día, ni sale de manera fácil. Pero, desde luego, se puede hacer, hay caminos, hay puentes y hay muchas experiencias que demuestran que se puede hacer. Muchísimas gracias por tus respuestas, porque realmente son muy valiosas y trazan un camino, sin ninguna duda. Vale, Javier, yo enlazando con una de las últimas ideas con el tema del currículo, ¿vale? Porque tú has nombrado aspectos como perfil de salida, competencia específica. Me gustaría saber, en esta nueva ley educativa, ¿cuál es el elemento del currículo que actúa como centro de gravedad? ¿Vale? Y en qué papel quedan esos contenidos que, como ya hemos podido leer en los borradores, pues se van a denominar saberes básicos en esta nueva situación. Claro. Bueno, vamos a ver, la ley además tiene, yo creo, bueno, más que la ley, el desarrollo curricular de la ley ha sido valiente, yo creo, en los borradores que se están manejando. Como veis, en el artículo 2 de los Reales Decretos se produce la definición de los elementos fundamentales del currículo, ¿no? Y allí se menciona varios elementos. El primero, los perfiles de salida. Es decir, ya no hay tanto unos contenidos cerrados por año, por ciclo, por etapas, sino que hay unas competencias de llegada, tanto en la básica como en la primaria y en la ESO, sería la básica. Hay unos perfiles de competencias de salida y los centros tienen así mucha más capacidad de organizar el tiempo para que los chavales alcancen esas competencias a lo largo del tiempo. Este es otro debate demagógico que podríamos tener sobre si la repetición sí o no, sobre si se pasa de curso aunque suspendas todo o no. En fin, yo creo debates demagógicos que verdaderamente cuando se abordan con un poquito de seriedad no tienen recorrido, ¿no? Yo creo que la clave de la arquitectura curricular es el perfil de salida. Y en ese perfil de salida se establecen las competencias clave. Unas competencias clave que han sido, con gran acierto, asumidas desde el modelo que propone la Unión Europea en 2018, como no podría ser de otra manera, porque es nuestro ámbito educativo y geopolítico de referencia. Una vez que tenemos el perfil de salida, hay que darse cuenta que el perfil de salida viene especificado y viene en el artículo 2 de la ley mencionado como competencias clave y competencias específicas. Y en cualquier caso, las competencias clave y las específicas son desempeños. Hay que esforzarse por transmitir esta idea al profesorado. Las competencias son desempeños y lo que yo tengo que lograr en los estudiantes son desempeños, no solo conocimientos. Esos desempeños, evidentemente, requieren unos saberes esenciales. Los saberes esenciales son las dimensiones de las competencias. Y hay saberes esenciales cognitivos, instrumentales y actitudinales. Y los tres son saberes, y los tres son esenciales. No es solo saber un elemento cognitivo como por ejemplo una fecha, es un saber también un elemento instrumental como puede ser hacer operaciones o como puede ser mezclar en un tubo de ensayo distintos productos. Ese mezclar en un tubo de ensayo dos productos es un saber, solo que de tipo instrumental. Y también tiene que estar en el desempeño del ámbito científico, en la materia de química, porque hay una competencia específica de esa materia que hace referencia a la mezcla de productos. Y por último, las actitudes. Yo no puedo estar en un laboratorio de química si no mantengo una actitud. Ejemplo, de seguridad, de prudencia, porque claro, si entro allí rompiendo tubos de ensayo y dejando todo el laboratorio hecho un asco y desordenado, evidentemente mi competencia no está al 100%. El acierto de esta arquitectura curricular es mencionar las competencias como desempeños y entender que la competencia se compone de conocimientos, destrezas y actitudes que son los saberes esenciales. Los tres son saberes esenciales. Tan esencial es el conocimiento cognitivo como la aproximación instrumental o, por supuesto, la actitud de seguridad, de responsabilidad, de pensamiento crítico que es necesario para actuar en determinados desempeños competenciales. Por tanto, recapitulando, competencias clave y competencias específicas en el perfil competencial entendido como desempeños. Saberes esenciales entendidos como las dimensiones de las competencias, cognitiva, instrumental y actitudinal. Y eso ya se va a traducir, evidentemente, en unas situaciones de aprendizaje donde yo provoco
esos desempeños, ya no solo una clase magistral, es una situación de aprendizaje, es prepararles un proyecto, es un aprendizaje basado en problemas, y unos productos que yo evalúo mediante unos criterios asociados a esos saberes esenciales y que evidentemente tengo que valorar mediante rúbricas a ser posible, porque la rúbrica no solo califica, sino evalúa. No solo establece un valor numérico, una escala de dónde estoy, sino que me indica los peldaños de mi escala de logro para seguir mejorando. Y puedo moverme en esa escala de logro a lo largo de mis distintos años en el sistema educativo. De ahí que pierda excesivo protagonismo la calificación frente a la evaluación. ¿Qué es más importante en la enseñanza básica? ¿Evaluar, dar un feedback de mejora o calificar, colocar a un niño en una escala mediante un número? Para mí, sin duda alguna, evaluar. Y la rúbrica combina ambas cosas con el énfasis en la evaluación. Por tanto, estos serían los elementos fundamentales y yo creo que hay buenos mimbres para hacer un cesto curricular digno. Todo depende, efectivamente, de cómo en manos del profesorado esta herramienta se utilice con flexibilidad, con audacia, con formación y con buena voluntad, que es precisamente lo que siempre ha demostrado el profesorado tener, una enorme capacidad de absorber precisamente las reformas y los currículos y sacar el trabajo adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para ir finalizando esta entrevista, que desde luego nos está encantando, gracias por Gracias a vosotros. Tanta luz. Has dicho varias veces que el profesorado es un pilar fundamental para el desarrollo con éxito del alumno en el aula y al fin y al cabo del desarrollo de las competencias. Javier, ¿se ha contado con la comunidad educativa, con el profesorado en algún momento de desarrollo de la LOMLOE? Y te voy a juntar con una pregunta, esta primera pregunta con otra cuestión que también nos preocupa, que es que en un mundo cambiante como en el que vivimos, ¿se ha planteado alguna forma para mantener actualizada la propuesta que recoge la LOMLOE y adaptarse a estos cambios que se van aconteciendo a un nivel vertiginoso en los últimos tiempos? Bueno, pues mira, planteas dos cuestiones muy importantes, ¿no? Uno, todo el tema del profesorado y otro, todo el tema de la actualización curricular, ¿no? Con respecto al profesorado, es evidente que es determinante para que una reforma salga bien. De hecho, los que cambian la educación no son las leyes, son los profesores asumiendo las leyes o no asumiéndolas, y son los profesores haciendo las leyes suyas. Por tanto, los profesores son los protagonistas del cambio. Ahora, cuidado, no coloquemos en el profesorado toda la responsabilidad del cambio, porque el profesorado no puede hacerlo solo. El profesorado necesita condiciones, como por ejemplo flexibilizar la organización de los centros y del currículo. Necesita apoyos, necesita, por ejemplo, una función inspectora mucho más de apoyo y de colaboración y no solo de fiscalización, porque muchas veces es la inspección la que está cortando las alas a muchos centros que quieren hacer innovaciones competenciales y que quieren trabajar. Por tanto, el profesorado determinante, el más determinante, pero solo no puede, necesita mucho apoyo y mucha formación, y eso se lo tiene que dar la administración, y necesita una capacidad mucho más abierta por parte de instituciones como la inspección. Segundo lugar, ¿han participado profesores? Cuando os contaba antes que yo había estado envuelto en la parte del desarrollo curricular, es porque tuve la suerte de estar en el grupo de los 7... digamos, de las 7 personas especialistas. A mí no me gusta llamarlo grupo de expertos o grupo de sabios, como dice alguien. Somos gente normal y corriente especializada en cosas que podían aportar al currículum. Yo participé en el grupo de los 7 especialistas que aportaron a la arquitectura curricular y mi papel fue, sobre todo, aportar la luz de el enfoque competencial de la Unión Europea y de las competencias clave de 2018 de la Unión Europea para definir esa arquitectura competencial. El desarrollo concreto del currículo basado en esa arquitectura competencial, desde luego ahí en ese grupo había profesores y había gente con mucha trayectoria y mucha experiencia con profesorado, como sabe todo el mundo, porque es un grupo público, pero además, lo que es muy importante transmitir, porque quizá la gente no lo sabe, es que una vez que está aprobada la LOMLOE y se comienzan a desarrollar los reales decretos que están a punto de ver la luz, hay un equipo de decenas de expertos
profesores con trayectoria de tiza de aula que pasan a formar parte de las comisiones de trabajo que han ido desarrollando los currículos. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Con respecto a cómo asegurar lo que yo llamaría una actualización eficiente del currículo, ¿no? Con esta arquitectura del currículo, al hablar de competencias de salida, la actualización, digamos, de contenidos concretos no es tan determinante, porque la competencia histórica como tal, por ejemplo, la competencia científica, está ahí más allá de qué contenido de ciencia podamos trabajar. Hoy puede ser el bosón de Higgs, porque ha aparecido hace unos cuantos años, y mañana puede ser otra cosa. No es tan importante. Lo que es muy importante es que la sociedad haga suyo el currículo y esas evoluciones se vayan haciendo con la participación de todos los ámbitos sociales. Antes indicaba que la revolución del currículo competencial pasa por 4 Cs: currículo, centro, claustro y comunidad. A la comunidad educativa hay que preguntar. ¿Hay mecanismos? Bueno, lo he publicado en muchos sitios y no soy el único, hay muchos especialistas que apuestan por la creación inmediata, urgente, de un instituto de desarrollo curricular. Igual que tenemos institutos que están funcionando, por ejemplo, el Instituto Nacional para las Cualificaciones de Formación Profesional, que está funcionando con el concurso de las comunidades autónomas, con el concurso de las empresas, con el concurso de los sindicatos. Igual que tenemos ese Instituto de Cualificaciones de Formación Profesional, hay que tener un Instituto de Desarrollo Curricular, en el cual Administración Central, comunidades autónomas, profesores, padres, empresarios, ayuden a diseñar los cambios que poco a poco tendrá que tener el currículo, ayuden a orientar, por ejemplo, qué experiencias de buenas prácticas competenciales serían deseables, fomenten mediante la innovación y los concursos y los premios experiencias de tipo competencial. Hay un montón de ideas por ahí flotando para un instituto de desarrollo curricular. Pero ojo, esto no solo es cosa del gobierno central, digo, también las comunidades autónomas pueden desarrollar institutos autonómicos de desarrollo curricular para sus comunidades autónomas. Ahí estáis en la Comunidad de Andalucía, decírselo al gobierno andaluz, decírselo a la Consejería de Educación andaluza, institutos de desarrollo curricular ya, por favor, urgente, porque eso es lo que haría precisamente que toda la comunidad, que toda la sociedad estuviera participando de un desarrollo curricular que en el enfoque competencial es determinante. Pedidlo, por favor, pedidlo. Será importante y es una herramienta que está funcionando en otros ámbitos. En sanidad también funciona este tipo de institutos de supervisiones, incluso en educación superior, la ANECA, la Agencia Nacional para la Calidad y la Evaluación. En fin, yo creo que un instituto de desarrollo curricular específicamente destinado a evaluar cómo realmente el currículo competencial va cuajando, a premiar iniciativas exitosas, a fomentar entre el profesorado la formación en esta dirección, que genere un plan de formación nacional o autonómico en competencias. Yo creo que se puede hacer. Hay muchísimas ideas, hay muchas maneras de hacer las cosas. La única manera que hay de no hacer las cosas es no haciendo nada. Y estamos ante una revolución curricular que exige movimientos y exige acciones. Muy bien, pues recogemos ese guante y lo lanzaremos, porque es verdad que nos abre un horizonte pues más que alentador, ¿no? Si ese Instituto de Desarrollo Curricular pues, se llevará a término tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y bueno, un poco por finalizar ya, creo que te lo hemos dicho los tres, agradeciendo cada una de tus intervenciones. Muchas gracias por arrojar esa luz a todas las preguntas que te hemos ido planteando. Y bueno, decirte que vamos a enmarcar esta entrevista en un ciclo que nosotros empezamos a denominar como personas excepcionales, haciendo el juego de palabras con nuestra institución, ¿no? El CEP. Y de verdad que coincidirán mis compañeros conmigo que ha sido una entrevista excepcional. Y muchas gracias. Profesor, profesora, maestro, maestra o incluso cualquier miembro de las comunidades educativas de los centros,
tanto si conocían un poquito los borradores, si conocían o si habían escuchado ese ruido mediático al que hacíamos alusión al principio, como si no habían aproximado todavía a la norma, les queda mucho más claro cuál es el futuro. Por lo menos hablo por mí, me queda la tranquilidad de que el futuro es alentador si somos capaces de caminar en esa dirección que tú nos has marcado. Y nada, por mi parte, pues, solo agradecerte de nuevo tu presencia aquí y un verdadero placer. Soy yo el que tiene que daros las gracias por esta oportunidad de escucharme. De verdad, para mí es un honor, y pediros disculpas si he sido demasiado vehemente o demasiado sistemático, porque a veces uno en una conversación, bueno, yo no sé si tendré razón o no en lo que digo, pero sí te aseguro que me lo creo profundamente y creo que los tiros van por ahí, y por eso a veces lo defiendo con esa vehemencia, ¿no? Entonces pido disculpas a la audiencia si he sido demasiado vehemente y a veces pues un poco asistemático, ¿no? Cuando uno no tiene una presentación más organizada, más presencial, pues a veces corre el riesgo de ser un poquito más asistemático. Espero de verdad haber insuflado un poquito de optimismo, pero un optimismo realista. Hay que ser realistas. Esto requiere esfuerzo, requiere trabajo, no es fácil, requiere medios, requiere acciones por parte de todos los niveles, la administración central, la autonómica, requiere un esfuerzo grande por parte del profesorado, y le hemos pedido mucho, y no quiero terminar sin agradecerle como ciudadano y como padre a todo el profesorado todo lo que ha hecho en esta pandemia para que las clases se sigan produciendo. De verdad, gracias de corazón como padre y como ciudadano. Y en el cambio curricular van a tener mucho peso, así que hay que pedirles todavía más esfuerzo, así que hay que darles muchísimas gracias. También las familias, los padres, la comunidad educativa, hay que pedirle esfuerzos a todos si queremos que realmente el cambio no sea el mismo perro con otro collar, no sea otro cambio que nos hastíe todavía más, porque estamos muy cansados y venimos de una pandemia, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo como una oportunidad verdaderamente de empezar a trabajar el sistema educativo de otra manera. Más contenido ya no cabe, más currículo no cabe, la vuelta que hay que darle al currículo no es ni una poda, ni un añadir, es un cambio de revolución, es un cambio de paradigma, es del currículo basado solo en contenidos a un currículo que además de contenidos trabaje sobre todo las competencias. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, hasta siempre. Gracias. Pronto en presencial. Muchas gracias. Ojalá.